Nos encontramos con Gaspar Lozada. Gaspar es profesional en administración y dirección de empresas. Él hace coaching también y también es formador y utiliza técnicas de programación neurolingüística. Es un colega que se encuentra en Perú, se encuentra en Lima. Buenas tardes para ti. O no, buenos días para ti. Gaspar, buenas tardes aquí en España. ¿Cómo estás? Bien, Marisa, gracias por la oportunidad que me das de poder compartir contigo y también con las personas que van a poder apreciar este video. Encantado de compartir. Un placer para nosotros que estés aquí. Gaspar tiene un programa propio que se llama La Hora Emprendedora y también él es formador. Él diseña cursos y capacitaciones, tanto presenciales como online, en el ámbito de la administración, las relaciones públicas, las ventas y el marketing. Y me gustaría hablar con Gaspar en los próximos minutos para que nos acerque un poco a la realidad del emprendimiento en Latinoamérica. En su caso, la que más conoce, que es la que se produce en Perú. ¿Cómo se emprende en tu país? ¿Cómo se emprende en Latinoamérica? No sé, ¿es fácil? ¿Es difícil? Bien, bueno, primero hay que empezar a definir lo que es el emprendimiento, porque si bien es cierto que este término se asocia mucho a la generación de ideas de negocio, etcétera, pero básicamente el concepto de emprendimiento es empezar algo, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de negocios, si hablamos de generación de negocios, de incubación de idea de negocios propios, realmente ese tema forma parte del ADN de los latinoamericanos. Y como estabas mencionando tú, voy a tratar el tema del Perú, ¿no? O sea, realmente los peruanos tenemos un ADN bien desarrollado sobre el tema del emprendimiento. Eh, no nos quedamos quietos ante las situaciones difíciles, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Muchos precisamente tuvieron que sacar esa actitud de emprendimiento innato que poseemos para poder subsistir, para poder reinventarse. Por lo tanto, el tema del emprendimiento está muy asociado a la cultura, a la realidad de Latinoamérica y en el caso peruano no es la excepción. Uh -huh. Eh, realmente es así, o sea, sí, creo que Latinoamérica, nuestros países se caracterizan precisamente por ese desarrollo emprendedor que es producto de ese carácter innato que poseemos. ¿Hasta qué punto, Gaspar, el emprendimiento en Latinoamérica está relacionado con la tecnología? Quiero decir, los proyectos que surgen emprendedores pueden estar ligados a una tecnología, a Internet, en este caso quiero decir, a emprendimientos online, productos, servicios que se venden online, que se comercializan online. ¿Hasta qué punto el emprendimiento está relacionado con el uso de Internet? Y luego también quería preguntarte, ¿hasta qué punto se tiene acceso a la tecnología? Bien, en cuanto al tema, por ejemplo, de la tecnología con respecto al emprendimiento, definitivamente, pues, los emprendedores utilizamos bastante el tema tecnológico, sobre todo para el tema de promoción, difusión y comercialización de nuestros productos y servicios. Ahora, en cuanto a lo que mencionas de la facilidad de Internet, realmente ahí sí hay un vacío por cubrir, hay una brecha bien marcada en cuanto a temas, por ejemplo, de que en ciertas ciudades se puede utilizar el Internet con mayor frecuencia, llamémosle, con una mejor calidad. En otras ciudades, por ejemplo, en el caso peruano, en el interior del país, en la sierra, en la selva, es un poquito más complicado. Pero definitivamente también ahí hay una brecha por cubrir por parte del Estado. Y creo que esta situación no solamente es en mi país, sino en toda Latinoamérica. Pero de ahí surge también el tema del desafío de cada emprendedor de poder seguir utilizando los canales virtuales, los canales de la tecnología, para poder llegar a sus públicos objetivos. Uh -huh. Aquí en España sucede lo mismo. El uso de Internet o Internet de banda ancha está sobre todo en las zonas de mayor población. En las zonas del interior, que hay menos población, el uso de Internet pues, es menor porque la calidad de Internet que llega no es la suficiente como para emprender
un negocio que dependa de la calidad de Internet, de que dependa Claro, de esa banda ancha, sí, pues. obviamente. Eh, em, ¿Qué tipo de cursos ofreces tú, Gaspar? ¿Qué tiene que ver el emprendimiento con lo que tú haces relacionado con coaching, PNL, capacitaciones, con la administración de empresas, con las relaciones públicas? Coméntanos cómo has encontrado, cómo has unido esos puntos, como decía Steve Jobs, dentro de tu disciplina. Gracias. Sí, o sea, precisamente como empecé esta entrevista contigo, el hecho de que realmente el emprendimiento significa iniciar algo. Esto no necesariamente un tema de negocios. Por ejemplo, cuando quiere uno iniciar un estudio, es emprender un estudio. Cuando quieres, por ejemplo, realizar un viaje, es emprender un viaje. Y así en todos los aspectos de la experiencia humana. Por lo tanto, hay mucha resistencia a veces para empezar algo. Se junta el tema de la procrastinación, se junta una serie de creencias limitantes. Entonces ahí nosotros, por medio, por ejemplo, del programa La Hora Emprendedora, hemos tratado de encontrar y de llenar ese vacío, de poder promover y motivar a la gente a que lo que quiera empezar, lo inicie, lo emprenda. Por supuesto que también va asociado al tema de los negocios. Y por supuesto que aquí hay que tener un tema de identificar, ¿no? Creencias limitantes, creencias que no nos permiten arrancar, empezar. El tema, por ejemplo, también de concluir algo que has dejado a medias, ¿no? Entonces, todos esos aspectos van relacionados a situaciones en las que tratamos el tema de las creencias, los pensamientos, los paradigmas mentales, y ahí interviene aspectos como la PNL, el acompañamiento del coaching, la gestión de los pensamientos, ¿no? La administración de los pensamientos, para que en lugar de poder seguir tratando y siendo muchas veces víctima de pensamientos limitantes, podamos cambiarlos por pensamientos que nos promuevan el desarrollo y el crecimiento personal y en todo aspecto de nuestra propia vida. ¿Cuáles dirías, Gaspar, que son los principales pensamientos limitantes o las principales creencias que nos limitan, que tienen que ver con el emprendimiento y con el emprendimiento de hacer algo nuevo? Por Claro, tu trayectoria, por tu experiencia, ¿qué es lo que más te dicen? ¿Qué es lo que más escuchas? claro. Se resume esto en tres expresiones. ¿Qué sucede, no? Que lo que pensamos lo decimos. Claro, también lo podemos hacer, pero mayormente lo decimos. Incluso la neurociencia llega a la conclusión de que lo que pensamos antes de hacerlo lo decimos. Y lo decimos de manera verbal o de manera no verbal. Solo que lo más visible, lo más, llamémosle, público, es lo no verbal y eso no es tan notorio para la propia persona. Entonces, esto se resume en tres afirmaciones que son producto de creencias limitantes. El no tengo, el no sé y el no puedo. Eso se puede decir, eso se puede decir verbalmente, eso se puede y se dice muchas veces de manera no verbal también. Y está tan acuñada en el pensamiento de muchas personas, sin importar la edad, sin importar la condición social e incluso sin importar el tema de estudios. Hay personas que tienen estudios, que tienen capacitaciones, tienen incluso hasta posgrados. Sin embargo, siguen sometidas a ese sistema que realmente limita con el no puedo, no tengo y no sé. Entonces ahí se trabaja a través del coaching con estas personas para que puedan identificar y sobre todo tratar de cómo se sienten ellos mismos o ellas mismas al, al identificar esos pensamientos. Y ahí viene el tema del tratamiento para poder cambiar esos pensamientos por el sí puedo, por el sí sé, ¿no? Que son precisamente la antítesis de estos pensamientos limitantes. Es decir, si no te he entendido mal, la persona lo verbaliza, pero no es consciente del significado tan profundo que tiene para, para sí misma a la hora de Claro, permitirse hacer algo nuevo o a la hora de no permitirse hacer algo nuevo. ¿Es así? claro, porque incluso estas afirmaciones que son producto de creencias limitantes, que pueden ser incluso patrones ya
instituidos y constituidos en el plano mental y que influyen en todo el ser de la persona, son también producto de diálogos internos. Todos tenemos diálogos, los llamados diálogos internos. Entonces, esos diálogos muchas veces están, en cuanto al tema del volumen, con un volumen bajo, pero están ahí. En algunos casos, dependiendo de cada persona, ese volumen va aumentando. Hemos podido ver incluso en el tratamiento y el acompañamiento personal que hay personas que tienen esa frase, ¿no? Del no puedo, no tengo, no sé, lo tienen alto volumen y es una lucha que la tienen durante todo el día. Entonces, definitivamente al tener ese eco interno, esa voz interna retumbando, realmente perjudica a la persona, la limita, la imposibilita, prácticamente es como que la persona está atada y no puede surgir. Entonces es importante, en este caso, tratar a las personas, llevarlas a tomar conciencia de esos diálogos internos y del efecto de esos diálogos, tomar conciencia de sus pensamientos y que puedan tomar la decisión de continuar con esos pensamientos limitantes o tomar la decisión de cambiarlos por pensamientos que los puedan potenciar, pensamientos de posibilidad, pensamientos que les ayuden a lograr sus propios objetivos. Ujú. ¿Hasta qué punto, Gaspar, el sistema educativo que hay en tu país, por lo menos que es lo más cercano que conoces, puede estar potenciando o limitando esas creencias? ¿Se enseña en la escuela de alguna manera o se potencia en la escuela de alguna manera el hecho de que las personas emprendan ideas, proyectos, estudios, que emprendan cosas nuevas? Hay iniciativas, pero son iniciativas contadas con los dedos de la mano realmente. O sea, no forma parte de un proyecto nacional educativo que involucre el tema y la participación de muchos agentes, muchos protagonistas. Es más, esto realmente debería darse como un proyecto que tome muchos años, independiente del tiempo que tomen los gobiernos, porque aquí, por ejemplo, en el Perú, los gobiernos tienen 5 años. ¿Ya? Entonces, este programa, este proyecto de rediseño mental, de poder incubar y transmitir el hecho de que las personas pueden emprender, realmente debería ser parte de todo un proyecto nacional, proyecto educativo. Como te dije al principio, hay ciertas iniciativas. Yo, por ejemplo, participo en un proyecto denominado el Proyecto Amauta, que es un trabajo que se está haciendo primero con los docentes, porque llegamos a la conclusión de que incluso antes de poder trabajar con los niños o los adolescentes, primero hay que trabajar con los docentes, porque muchos docentes tienen precisamente esos pensamientos, esas ideas, esos paradigmas que realmente no permiten el desarrollo de las personas, en este caso de sus estudiantes. Entonces el trabajo es incluso transgeneracional, va a tomar mucho tiempo este recambio, esta reingeniería mental que realmente muchos están sumando a estos proyectos como el que te mencioné y pues tengo el privilegio de participar en ello. Maravilloso, Gaspar. Nosotros desde Oratoria Training Camp, desde la escuela, también trabajamos con profesores para que se atrevan a hacer cosas diferentes, Así para es. que potencien a los alumnos su expresión, su forma de ver el mundo, para que tengan iniciativa. ¿Tú crees que lo conseguiremos, Gaspar? Mientras tú y yo estemos trabajando, ¿tú crees que lo conseguiremos? Buena pregunta, pero mira, ahí viene el desafío, ¿no? Y una vez leí, recuerdo, que por lo menos cuando veamos a una sola persona que ha podido asimilar lo que estamos compartiendo, en la práctica se ve, ¿no? Yo soy docente por muchos años y me ha tocado ver en mi propia realidad el hecho de que muchos tenemos prejuicios hacia los estudiantes, ¿no? Y sin conocer su realidad, sin conocer su propia vivencia, a veces emitimos juicios y es más, ni siquiera lo decimos, pero ya lo estamos pensando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que nos va a dar mucha alegría el por lo menos ver a una sola persona. Sí, veremos varios, pero el hecho de ver a una sola persona que asimile todos estos principios y los ponga en práctica primero en su propia vida y luego empiece a compartirlo con sus estudiantes, con las personas que le rodean, creo que es realmente un aliento, es una alegría y es un aspecto esperanzador que nos motiva pues a seguir sembrando. Esta es una labor de siembra y de cosecha. De repente no vamos a cosechar todos nosotros,
pero las demás generaciones lo podrán cosechar. Y mientras tengamos el privilegio de ver esos pequeños cambios en algunos, creo que estamos ya avanzando. Bueno, nos deja un halo de esperanza lo que me estás comentando, Claro que sí. Gaspar. La verdad es que sí, la verdad es que trabajar con profesores es maravilloso porque es un efecto diáspora. Ellos Así es. aprenden a hablar en público de una manera diferente, por lo menos en mi caso, desde mi disciplina. Aprenden a hablar en público y a comunicarse de una manera distinta y a su vez eso lo transmiten a los alumnos. Te Claro. comento, esta misma semana, aquí estamos de exámenes finales, está acabando el curso académico y he tenido la llamada de dos amigos cuyas hijas han tenido ataques de ansiedad porque tenían que presentar el trabajo de fin de curso hablando en público. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Gaspar. ¿Se capacita a las personas para comunicarse, para hablar en público en Latinoamérica? Hay como dos modelos educativos que yo conozca. Uno es el modelo más anglosajón, donde la nota no es estudias algo y lo vuelcas en un examen escrito, como sería el modelo latino, sino que se realizan más proyectos, trabajos, investigaciones en grupo y luego la nota la tienes exponiendo ese trabajo junto con tus compañeros. Ahí estás trabajando diferentes actitudes de la persona. Estás Claro. trabajo en equipo, organización, coordinación, ego, protagonismo. Estás trabajando muchísimas cosas a la vez y una de ellas es la comunicación. ¿Qué modelo tenéis en Latinoamérica? ¿Sigue más el modelo anglosajón, que desde bien pequeños están trabajando en equipo y exponiendo en público a sus compañeros? ¿O seguís más el modelo español, el que yo conozco en este caso, de estudio y mis conocimientos los demuestro en un papel escrito? ¿Qué modelo seguís? Claro, lo que me estás mencionando básicamente contiene dos preguntas. La primera es el hecho de que si se enseña oratoria, se enseñan estos temas de expresión en público, sí se enseñan, pero todavía no hay un despegue así fuerte en cuanto sobre todo el tema de la neurooratoria, ¿no? Que es importante tratar en donde intervienen una serie de disciplinas. En cuanto a tu segunda pregunta, ya ese es un tema básicamente de cada docente. O sea, no es un tema que forma parte del modelo, sino que cada docente por su propia iniciativa investiga y promueve, pues en este caso, el hecho, en algunas situaciones, el hecho de poder plasmar los conocimientos en una prueba escrita, o también, por ejemplo, yo hago esto, yo lo que hago es promuevo que la enseñanza, lo asimilado, se pueda compartir a través de una exposición. En este caso, pues como dices tú, hay una serie de factores que involucran ahí el tema de la comunicación, el tema de la investigación también, ¿no? Entonces, yo creo que son aspectos ya de cada docente, pero por supuesto, ya muchos se están sumando a esa iniciativa de dejar el tema ¿no? de la prueba escrita y pues promover precisamente esta dinámica de la intervención, de la exposición, en donde realmente uno aprende más. Por supuesto, uno aprende mucho más y ya se está llevando a un punto de cierta conciencia en ese sentido. Podríamos decir incluso que hay un 25% del profesorado aquí en mi país que está utilizando esa metodología. Más que todo en la capital y en algunas ciudades, pero todavía la diferencia representa pues esos modelos clásicos antiguos, ¿no? Que tenías que estudiar y dar tu examen. Y si no aprobabas el examen, salías aquí en Perú, bueno, en varios países de Latinoamérica se dice, cuando no apruebas un curso, dice que sales jalado, ¿no? Sales jalado, ¿no? Entonces, espero haber respondido tu pregunta. Sí, totalmente, totalmente. No me resisto a preguntarte lo siguiente, Gaspar, porque lo has A ver, mencionado y además eres un especialista en ello, porque se oye mucho hablar de neurooratoria, pero ¿qué es la neurooratoria? bien. La neurooratoria es precisamente la aplicación de la neurociencia, las neurociencias que han este tratado de diversas disciplinas que sobre todo comenzaron a desarrollarse a fines de los años del siglo XX, los años 90 aproximadamente, donde surge pues no el tema de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la inteligencia social, todo esto.
la neurociencia aplicada al tema de la oratoria, en donde la oratoria ya no solamente la conocemos con los conceptos clásicos, ¿no? De poder hablar en público, es decir, utilizar una retórica adecuada, sino en este caso con el prefijo neuro se le inserta el componente de poder llegar y conectar al público a través de, por ejemplo, las neuronas espejo, a través del hecho de que nuestro cuerpo en general transmite constantemente información, y eso tú lo sabes. Entonces, no solamente con la neurociencia, vamos, con la neurooratoria vamos más allá, porque en la oratoria básicamente se veía el tema de las palabras, o sea, la expresión verbal. Sí, en algunos casos se mencionaba el tema del movimiento de las manos, etcétera, pero con el aporte de la neurociencia, en este caso el resultado de ello es la neurooratoria, sobre todo se considera el factor fundamental del lenguaje no verbal. Tú también lo sabes, que el lenguaje no verbal realmente es el más visible y es el que más expresa. 75% de nuestra comunicación es no verbal. Entonces, la suma de ambas metodologías, ambos conceptos, se permite, pues, ¿no? Esa conjugación en tratar acerca de la neurooratoria. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien explicado, Gaspar. Luego quería preguntarte otra cosa. A ver. Referente a la forma diferente que tenemos de hablar. Ajá. Cuando yo me comunico contigo o me comunico con otras personas de Latinoamérica, me doy cuenta que los españoles somos muchísimo más directos, vamos mucho más al grano, somos mucho más secos. No nos andamos con rodeos, es como más pam, 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 pam. ¿Sabes? En cambio, cuando yo hablo con vosotros, me encuentro con unas expresiones amables, con una bienvenida, con una cadencia de voz que hace que me sienta totalmente acogida. ¿Os sonamos tan directos? Porque yo me paso al otro lado y, por ejemplo, en un correo electrónico donde no hay paraverbal, solamente el correo electrónico. Hola, ¿cómo estás? Te escribo para decirte que no sé qué, no sé cuántos, no sé quiéntos, ¿vale? Y en algunos casos conozco personas que se ahorran el hola, ¿cómo estás? Simplemente directo, asunto, cita. Te escribo para decirte cuándo vamos a tener nuestra cita, tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé más, no sé menos. Gracias. Y luego la firma, que es automática, un saludo. Pepito Pérez. Y luego, en cambio, yo me encuentro con que cuando recibo correos electrónicos de personas que me hablan desde Latinoamérica, hola, muy buenos días, un placer saludarle. Y es como un colchón maravilloso de bienvenida. ¿Cómo sentís vosotros esto, Gaspar? Claro, esto creo que va asociado a los temas culturales, ¿no? Va asociado a los temas culturales que se expresan en formas y esas formas que ingresan también a los sistemas de interacción con las personas, ¿no? Así, aquí, por ejemplo, los latinos y al menos, bueno, los peruanos tenemos esa forma, como dices tú, ¿no? Utilizando el ejemplo que has mencionado de los correos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, yo redacto de esta manera, ¿no? Te escribo un correo, hola Marisa, qué gusto saludarte, ¿no? O te deseo lo mejor, algo por el estilo. Entonces, eso va asociado, creo, al tema cultural. Y también, bueno, conozco parte de la cultura europea, tiene muchos países que, no solamente España, sino varios países de Europa que tienen esas características, ¿no? Y por lo tanto también a nivel latinoamericano, no solamente el Perú tiene esas características, esos componentes que, como dices tú, pues marca pues aspectos diferentes, ¿no? Son conductas, comportamientos y una imagen totalmente diferente. Creo que es un tema cultural. Pero bueno, ahí viene el desafío, ¿no? Los desafíos de la transculturalidad, ¿no? Entonces, pero eso forma parte de la diversidad cultural y lo aceptamos, lo recibimos y bienvenido sea, ¿no? Lo aceptáis y lo recibís, es decir, que no quedamos de impertinentes. No, 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 por el contrario, creo que forma parte de la experiencia propia, ¿no? En este caso con otras culturas, dentro de los contextos diversos en los que estamos en la actualidad desempeñándonos todos, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Hablemos de lenguaje, si te parece, Gaspar. A A ver, mí a hay ver.
un aspecto que me maravilla del lenguaje, y es que cuando escucho a una persona de Latinoamérica hablar, utiliza un vocabulario riquísimo, muchísimo más rico. Me da la sensación de que de alguna manera en España, sobre todo, se está empobreciendo muchísimo el número de palabras que utilizamos. Es decir, cada vez utilizamos menos palabras para comunicarnos con los demás. Y como tú bien sabes, cuanto menor es tu vocabulario, menor es tu visión del mundo. El mundo no es Claro, blanco o negro, el mundo es gris, es rosa, es azul, es verde, pero desde el momento en que dejas de utilizar el azul, el rosa o el verde en tu vocabulario, esa parte, esa percepción del mundo desaparece. Eh, ¿Has notado tú en los últimos años alguna tendencia en este sentido similar o al contrario? Porque el español es un idioma riquísimo, así es. riquísimo, y se nos olvida que podemos utilizar expresiones tanto de una parte del Atlántico como de la otra parte del Atlántico, y sigue siendo igual de válido. Lo que pasa es que yo tengo esa percepción. ¿Hay una percepción similar por tu parte o sobre todo tiene que ver, desde mi punto de vista, con el uso de Internet y con el uso de Google? Y cada Así vez es. frases más cortas, es como si habláramos en tweets. Esta mañana, por ejemplo, hablando con un amigo, le decía, oye, a ver si quedamos y tenemos una conversación de estas largas, no de las conversaciones habituales que tenemos, que hablamos como si fueran tweets, con los caracteres limitados y con las palabras limitadas. Tú también estás en el mundo tecnológico, estás en el mundo de la comunicación. ¿Se me ha ido a mí un poco la cabeza en este sentido o existe también esta tendencia en Latinoamérica? Sí, creo que es una tendencia que es producto, pues, ¿no? De todos estos acontecimientos, como por ejemplo la globalización, la digitalización, la virtualización, el hecho de que usamos constantemente los medios tecnológicos para comunicarnos y en donde, por ejemplo, utilizamos apps como WhatsApp, en donde muchas personas abrevian, ¿no? Todos muchos términos, muchas frases, muchas oraciones, incluso insertan códigos que estaba revisando el otro día una información que tiene un significado que yo realmente ignoraba, ¿no? Pero se han adoptado nuevos códigos, incluso eh, las personas que pertenecen a las generaciones mileniales, generaciones digitales, optan mucho por estos sistemas comunicativos. Es una tendencia, creo, global. Eh, Va a depender mucho de nosotros poder conservar la esencia y poder seguir utilizando y compartiendo la riqueza de nuestro idioma. A ello tenemos que sumarle también de que hay muchas expresiones anglos o de otros países o de otros idiomas también que se incorporan muchas veces a la dinámica de nuestras conversaciones, ¿no? Entonces estamos reemplazando muchos términos anglos y realmente hay un significado en español. Entonces el desafío creo que es personalmente yo no soy un millennial, no soy un digital, soy de la generación X, pero mi desafío, y creo que también el desafío de muchos es seguir manteniendo y conservando, ¿no? En el día a día, en nuestra propia práctica, en nuestra interacción con los demás, sea de manera presencial o de manera virtual, la riqueza de nuestro idioma castellano, ¿no? Este idioma representado por Cervantes, ¿no? Idioma que realmente es algo que nos caracteriza y que debemos sentirnos orgullosos. Totalmente de acuerdo, Gaspar. Y por último, para terminar, tú y yo empezamos a comunicar a través de Internet hace ya unos cuantos años, donde había menos personas comunicando en la nube, comunicando en la red, comunicándose a través online. Ahora mismo el acceso a Internet está totalmente extendido, es muchísimo más amplio. ¿Qué consejos le darías tú, Gaspar, a alguien que emprendiera una investigación, un proyecto, un negocio, lo que tú quieras, y quisiera darlo a conocer dentro de ese mar enorme que es Internet, donde va a haber
muchísimas más personas que hacen lo mismo que ella, que se dedican a lo mismo que ella, que venden lo mismo que ella, que dicen más o menos lo mismo que ella. Nosotros lo tuvimos más fácil. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que hoy quiera emprender cualquier tipo de iniciativa y quiera darla a conocer? El poder diseñar un perfil propio y transmitirlo y compartirlo. Cuando hablamos de perfil propio, estamos hablando de la propia identidad, porque en eso radica la verdadera diferenciación. Es un término mercadológico la diferenciación, pero la verdadera diferenciación parte precisamente en poder definir una propia identidad basada no tanto en el tener, no tanto en el hacer, sino en el ser. Entonces, mi recomendación es para los emprendedores que definitivamente para dar a conocer sus bienes o servicios con los cuales desean llegar a un público objetivo, es que definan la identidad de su negocio, perfilen una identidad propia, trabajen en eso y sobre todo en el tema de los valores, muy asociados al ser, porque esos valores precisamente, por ejemplo, valores como la puntualidad, la responsabilidad y otros valores como la transparencia, esos valores pueden marcar realmente la diferencia con respecto a otras propuestas parecidas. Mucho se enfatiza el tema de la diferenciación en el hacer y en el tener, pero creo que el definir un perfil propio, una identidad propia, basada en valores, basada en un ser, va a permitir de que esa persona pueda realmente marcar de esa manera la diferencia. Esa es mi recomendación. Muy buena recomendación. Gaspar, por último, ¿dónde pueden las personas encontrarte y contactar contigo? Bueno, pueden encontrarme en las redes sociales, Facebook, Instagram, pues también en LinkedIn como Gaspar Lozada Barahona. Y pueden también buscarme en Google, pueden buscar Gaspar Lozada Barahona y van a salir ahí rápidamente todas mis actividades. Muy bien, Gaspar, ha sido un auténtico Gusto. placer hablar contigo esta tarde para mí, mañana para ti. Así. A mí me sigue maravillando que una persona en Lima y una persona en España puedan hablar, comunicarse y conectar a través de la maravilla de la tecnología. Oh, sí, maravilloso. Tremendo, tremendo. Por supuesto, Muchísimas excelente. gracias por todo lo que nos has aportado, por todas las ideas que nos has dado y muchísimo éxito, Gaspar. Con mucho gusto. Gracias, Marisa, una vez más. Y el saludo para todos nuestros amigos. Esperamos estar en contacto.